tema. Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a pasar a la donación de órganos. Hubo una actividad bastante importante que se desarrolló en el Hospital Higueras de la comuna de Talcahuano. Para ello, seguramente ya lo están viendo en pantalla, tenemos a Valesca Macaya. Ella es coordinadora de la unidad de procuramiento de órganos, que nos va a entregar detalles de lo que se realizó, de cuál fue el llamado en este sentido que hicieron las autoridades y cómo en definitiva ve ella directamente este tema. Valesca, desde ya muy amable, gracias por aceptar esta entrevista con TV1 Noticias. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio para poder dar a conocer un tema tan importante como este en nuestro país. Bien, perfectamente. A nivel regional, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué han logrado ustedes notar, diagnosticar de lo que está ocurriendo en la región del Biobío o en la provincia de Concepción? Bueno, en relación a la donación de órganos, en realidad es un tema que no solamente hoy día y esta semana es importante, sino que en realidad todos los días. Es un tema que tiene una necesidad imperiosa, importante, pero particularmente esta semana estamos en la semana del donante, desde desde hoy lunes hasta el viernes. Entonces va a ser una semana llena de actividades donde vamos a mostrar un poco, a difundir más bien este tema de la importancia de la donación de órganos, que como bien dije anteriormente, es un tema que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de difundirlo mucho más frecuente, a través de los medios que tenemos disponibles. Esta semana tenemos desde la unidad de procuramiento de nuestro hospital varias actividades programadas. Hoy día partimos con una invitación que se nos hizo al matinal Siempre Juntos en la mañana, así es que ahí acompañamos a nuestra colega también que estuvo en esa entrevista, en donde también se pudo dar a difundir un poco este tema, y también nos acompañó una paciente trasplantada, un poco para dar esta invitación a la donación y contarnos también de la importancia que fue para ella como receptora de un órgano, ¿verdad? Mañana tenemos también otras actividades de difusión con la gente, con la comunidad, también en algunos centros de la red. El día miércoles por ahí algunas cosas también en radio, algunas actividades también dentro de nuestro hospital, así que no, tenemos una semana bien movida en ese aspecto. En términos de cifra, ¿en qué situación nos encontramos hoy comparativamente a años anteriores? La verdad que las cifras dentro de la donación de órganos no varían tanto en el sentido como nos gustaría a nosotros, la verdad, porque generalmente se mantienen en un número que es muy estable en el fondo, bajo, hay que decirlo, pero estable. Este año llevamos nosotros en nuestro centro, en nuestro hospital, 3 donantes de órganos. La gente muchas veces puede pensar que es mucho más, pero en realidad no es tanto, porque también existe esto de la negativa familiar o si bien es cierto, hay que partir desde la base de que hoy día todos los chilenos mayores de 18 años por ley somos donantes. Salvo que yo en vida, de manera informada, ¿cierto?, haga un documento y estipule lo contrario, rechace este derecho que tenemos. Pero muchas veces también ocurre que cuando nos enfrentamos a la situación de tener un donante, derechamente, y conversamos con la familia, en una instancia muy difícil, por cierto, la familia muchas veces no sabe que es lo que le hubiese también gustado a su familiar, digamos que ya está fallecido. Entonces muchas veces ahí la familia obviamente que se niega a esta donación. Porque sin embargo, a pesar de tener 3 donantes, hemos tenido muchos pacientes como potenciales donantes de órganos, pero sin duda que hay algunos que se han, rechazado porque la familia en el fondo niega este derecho del paciente. Y en ese sentido hay un tema de sensibilización que están desarrollando no tan solo ustedes, sino una serie de agrupaciones. ¿Cómo trabajar en ese sentido con las familias directamente? Y sin duda yo muy personalmente pienso que hay un déficit ahí de información, no solo desde parte nuestra de la unidad, sino que a nivel país. Yo creo que es un tema que no se le da claramente toda la difusión que necesita, porque, a ver, pensemos que hoy día en nuestro país tenemos exactamente 2.379 personas que en Chile están esperando un órgano. La mayoría de esos pacientes, por supuesto, son pacientes que esperan un riñón. Y pensar que en nuestro país hoy día, a la fecha, llevamos 116 donantes en el país, pero con lo cual se han podido hacer 316 trasplantes a lo que vamos, digamos, del año. Entonces,
sin duda que la difusión, que el colocar el tema en la mesa, que el conversar con la familia y estar ahí es pero realmente fundamental. Porque claro, una cosa es el derecho que por ley tenemos, pero sin embargo, igual en el fondo, si la familia en ese momento tan crítico dice no, no queremos, no sabemos lo que quería nuestro familiar, es bien difícil que uno pueda ir en contra de eso, o sea, no se podría. Hay algo que desconoce la gente y es toda la cadena que se genera a la hora del procuramiento, de donar el órgano. Si nos pudiera reforzar básicamente esta idea, ¿cuándo comienza todo? ¿Quiénes participan de este proceso? Bueno, lamentablemente el comienzo de un paciente que puede ser un potencial o un posible o potencial donante va a partir de una forma muy abrupta. A ver, hay que entender que un paciente, por ejemplo, que puede ser donante, es un paciente que fallece, por supuesto, pero no es el mismo paciente que fallece, por ejemplo, de una enfermedad que se espera, que el desenlace sea ese, por ejemplo, un cáncer, lo más común que tenemos en nuestra población. Un paciente que puede ser un potencial donante es un paciente que tuvo un accidente hemorrágico, tuvo, por ejemplo, un accidente automovilístico, un TEC grave. En el fondo, lo que quiero decir es que un paciente que puede ser un potencial donante es el paciente que tiene una lesión severa neurológica y que es irreversible. Por lo tanto, lo va a llevar a este desenlace fatal. Y una vez que este paciente nosotros lo tenemos en nuestro centro, se trata, las mejores, digamos, posibilidades que puede tener es que se recupere este paciente, pero cuando eso no ocurre, la opción que le queda a este paciente es ser un potencial donante, sobre todo cuando son jóvenes, cuando ya son mayores igual, tienen posibilidades, pero ya son menos, entendiendo por el deterioro de algunos órganos, etc. Entonces parte ahí, parte cuando un paciente ingresa a nuestro hospital con una lesión neurológica. Posterior a esto, si evoluciona mal y llegar a fallecer, por supuesto que este paciente puede ser un donante y ahí parte el trabajo con la familia también, que una vez que se le informa que su familiar está fallecido, nosotros tenemos en el fondo las enfermeras de procuramiento, que en el fondo son las enfermeras que trabajan en donación de órganos, tienen muy poco tiempo para poder hablar con ellos, porque hay que entender que también luchamos contra el tiempo una vez que esto está, digamos, definido. Y de ahí parte este proceso, si la familia, en el mejor de los casos, nos dice, ok, sí, nosotros donamos, porque nuestro familiar en el fondo es donante o nos dijo que quería ser donante, entonces ahí parte otra parte del proceso que también es complejo, pero tiene que ser muy organizado, muy rápido además. No solamente estamos nosotros, sino que también ahí hay una conexión con la coordinación central, que es Santiago, y de ahí empiezan a organizarse todos los equipos para poder finalmente terminar esta donación y que se vuelva finalmente en un trasplante a una persona que lo necesita. Mucha gente lo desconoce hasta el día de hoy. ¿Cómo manifestar directamente la opción de ser donante? Hay una serie de opciones, pero siempre es importante reforzar esta idea. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día, como decía al principio, todos los donantes, perdón, todos los mayores de 18 años, todos los chilenos mayores de 18 años, somos donantes por ley. O sea, por ejemplo, si yo no quisiera ser donante, yo debo ir a una notaría, ¿verdad? Y decir, o rechazar y negar este derecho. Es decir, que no quiero ser donante, se hace ese documento. Bueno, en términos prácticos es muy poca gente la que va a hacer eso. Y eso no quiere decir que quede definitivo así, sino que también yo puedo en algún momento también decir, oye, no, me arrepiento, en realidad lo vi mejor, me informé mejor y ahora quiero ser donante, también lo puedo cambiar. Pero nuestra condición hoy día, para todos los chilenos mayores de 18 años, es que somos donantes, salvo que yo haya hecho lo contrario. Entonces, cuando hablamos de qué es lo más importante es que este tema se hable con las familias, se hable en las casas, que se lo comentemos a nuestros padres, que se lo comentemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, la familia cercana es la que tiene, digamos, en el fondo que saber esto. Bueno, y si se lo quiero contar también a mis amigos, compartirlo, también es importante. Pero sin duda, o sea, más allá de una ley que existe hoy día, pero que igual da la posibilidad de a la familia en el fondo negarse en ese último momento, por las razones que anteriormente dije, lo más importante es hablar con la familia, contarles lo que yo realmente, bueno, en el fondo quiero y tengo ese derecho, pero que la familia en el fondo fundamentalmente respete esa decisión.
O sea, si yo comunico que yo quiero ser donante, que la familia respete esa decisión. La verdad que tenemos muchas más posibilidades de ser receptores, que en algún momento yo pueda necesitar un órgano, a que pueda donarlo. Bien. Ahí estaba Valesca Macaya, coordinadora de Unidad de Procuramiento de Órganos. Le agradezco desde ya, repito, las gracias por aceptar esta entrevista. Siempre es importante hablar y sensibilizar en torno a este tema en particular. Repito las gracias y ante cualquier solicitud, obviamente, TV está abierta a recibir información por parte de ustedes. No, muchas gracias a ustedes.